una nueva charla del Grupo de Interés en Urología. Hoy nos acompaña Juan Camilo Ballesteros, interno de la Universidad del Rosario y miembro del Grupo de Interés, nuestro actual presidente. También nos acompaña la doctora Ana María Cárdenas Ortiz, médica y uróloga de la Universidad del Rosario. Tiene un fellowship en endourología de la UNEPS de Brasil y tiene una especialidad en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, uretritis, BPH y epidemitis. Entonces, sin más preámbulo, te doy la palabra a Juan Camilo. Le recordamos que si tienen preguntas pueden alzar la mano o dejarlas en el chat. Y los miembros activos, ahorita les vamos a enviar el link para que llenen la asistencia. A todos, buenas noches. Gracias, Isa, por la presentación. Doctora, gracias por su compañía. Eh, Segundito que se trabó. Bueno, es parte de la bibliografía. En el pie de página de cada una de las diapositivas van a encontrar, pues, en algunos casos la referencia donde fue tomada la información. Para empezar a hablar de la uretritis, ten en cuenta que esta inflamación del epitelio columnar de la uretra puede cursar o no, dependiendo de la etiología, por una secreción uretral, perdón, mucoide, mucopurulenta o purulenta, así como de síntomas irritativos urinarios. El principal, pues, va a ser la disuria. Y en algunos casos va a poder presentar también prurito uretral o en el meato urinario. En los hombres principalmente, pues va a estar correlacionado en hombres menores de 50 años con una vida sexual activa y con otras patologías del sistema genitourinario. En las mujeres, por otro lado, va a tener una alta correlación con la cervicitis. Y va a estar clasificada por varios autores, dependiendo de su etiología, como gonocóxica o no gonocóxica. Ten en cuenta que los principales microorganismos causantes de la uretritis va a ser en mayor medida la Neisseria gonorrea, sobre el 20%. Sin embargo, los microorganismos o los agentes no gonocóxicos van a ser en su mayoría, con un aumento en los últimos años, principalmente el Mycoplasma genitalium, perdón, genilatum, que va a estar correlacionado con la uretritis eh, con la uretritis que no logra tener un control adecuado al tratamiento inicial antibiótico. Sin embargo, también hay un alto porcentaje de microorganismos dado por la Chlamydia trachomatis. Ten en cuenta que la transmisión va a ser por contacto de mucosas en el acto sexual. La clínica, los hombres va a ser mucho más florida, vamos a encontrar secreción uretral en el 80% de los casos, casi en el 100% de las uretritis gonocócicas va a estar presente esta secreción. Sin embargo, alrededor del 50% de la secreción va a estar presente sobre todo en uretritis producidas por clamidia o por micoplasma genital. Así, de la misma manera, vamos a encontrar síntomas irritativos urinarios, como les había mencionado, como la disuria, la poliacuria o la urgencia miccional. Y de la misma manera, va a estar acompañado de úlceras genitales, principalmente hablando como agente el virus del herpes simple. En las mujeres, como les mencionaba, va a tener una alta correlación con la cervicitis y la vaginitis, presentando la mujer dispanuria, sangrado intermenstrual o molestia postcoital. Las principales complicaciones que vamos a tener en los hombres, pues una epidimitis o orquiepidimitis, así como infertilidad y también prostatitis. Las mujeres va a estar principalmente relacionado a EPI, a una enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, secundario a la EPI está descrito el síndrome de Fitz-Curtis, que es un síndrome en el cual va a haber una principal afección del parénquima hepático, así como del peritoneo alrededor del hígado, que va a estar con un aumento pues, de adhesión. Para ambos sexos, de la misma manera, va a haber un aumento en el porcentaje de infección gonocócica diseminada y la triada del síndrome de Reiter, que va a ser uretritis, una artritis reactiva, así como de una uveitis o conjuntivitis acompañado de lesiones mucocutáneas en diferentes partes del cuerpo. Va a ser clínico y va a estar dado por uno de los siguientes tres hallazgos que vamos a tener. El primero va a ser una secreción mucopurulenta o purulenta al examen físico. El hallazgo de más de 2 leucos por campo a la microscopía tras realizarse una muestra por hisopo uretral y usar una muestra de Gram.
Y la tercera va a ser el hallazgo de leucocesterasa positivos en el sedimento urinario de más de 10 leucocitos por campo en un periodo sin micción de entre 2 a 4 horas sin que haya limpieza genital previa. Para hacer un diagnóstico mucho más detallado, vamos a tener diferentes técnicas. La que se utilizó por mucho más tiempo y fue clásicamente usada principalmente para el hallazgo de los diplococos. En el caso de las uretritis gonocócicas fue la tinción utilizando el azul de metileno o el violeta de genciana. Sin embargo, el que mayor especificidad va a tener, va a ser el cultivo. Sin embargo, el cultivo pues va a tener ciertas contras en el diagnóstico oportuno, por lo que pues va a tener un periodo más largo para poder identificar los microorganismos. Actualmente, la técnica más costo efectiva y la que más se usa va a ser la técnica de ampliación de ácidos nucleicos, la cual pues va a ser útil tanto en la uretritis gonocócica como en la no gonocócica. El principio de esta técnica va a ser similar al de la PCR, en el cual pues se va a buscar amplificar o ampliar el material genético de los microorganismos para que estos sean de alguna manera más fácil identificables y se pueda dar un tratamiento bueno, además de empírico con la clínica que se tenga inicialmente, direccionado para poder solucionar oportunamente el cuadro clínico. Ten en cuenta que para esta técnica es necesario en hombres tener una muestra de orina de al menos 20 cc de por lo menos una hora después de la última micción. Y en las mujeres se puede utilizar tanto una muestra uretral, vaginal o endocervix, que está descrito que la misma mujer puede ser quien tome su muestra. El tratamiento, tener en cuenta que hasta en un 45% de los casos vamos a tener una etiología mixta, principalmente de clamidia gonococo, y vamos a buscar entonces aportar o darle a nuestro paciente un cubrimiento antibiótico para ambos microorganismos. Lo que el concilio al que llegan la mayoría de artículos es dar una dosis de ceftriaxona intramuscular eh, entre 500 a 1000 miligramos, dependiendo del peso de nuestro paciente. Sin embargo, pues para generalizar un poco va a ser de 500 miligramos, ya que la dosis de 1000 miligramos va a ser en pacientes con obesidad mórbida, con pesos por encima de 150 kilogramos. Y en donde hay un poco de discordancia es que es mejor si darle a nuestro paciente doxiciclina en un ciclo de 7 días cada 12 horas o el uso de una única dosis de acitromicina. Esto depende básicamente de cómo, pues de la de subjetivizar al paciente y saber cómo se va a ir el tratamiento. Es un paciente que no va a tener una buena adherencia, pues va a ser mucho mejor darle una única dosis. Deben ser examinados todos los pacientes, individualizarlos y tener en cuenta que la etiología de estas enfermedades va a ser en gran medida por parte de su pareja sexual. Entonces debemos hablar también de su pareja sexual y, dado el caso, iniciar un manejo para esa persona también. En los pacientes que lleguen consultando pues, por una artritis, también debemos ampliar y hacer un screening completo de infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el sífilis. El tratamiento, pues como les mencionaba, va a estar principalmente cuando sospechamos una infección gonocócica, guiada por ceftriaxona o acitromicina con una única dosis. Sin embargo, si sospechamos que haya un acompañamiento de otro microorganismo, sobre todo no gonocócico, siendo la clamidia o el Mycoplasma genitalium nuestros principales agentes sospechosos, podemos iniciar acitromicina o doxiciclina en caso de que no conozcamos cuál es el otro agente no gonocóxico que acompañe la infección. Y en casos de tener uretritis recurrentes, es decir, aquellos pacientes que después de 3 a 5 días no hayan tenido una mejoría de los síntomas, o aquellos pacientes que persistan con un cultivo positivo después de 3 días, pues de 3 días con el manejo antibiótico, o aquellos pacientes que después de 7 días del manejo antibiótico se realiza una nueva técnica de ampliación de ácidos nucleicos y persistan positivos, se debe reevaluar el manejo antibiótico. Entonces, aquellos pacientes que como primera línea acompañante a ceftriaxona se le dio doxiciclina, se debe iniciar, pues se le debe dar una dosis de acitromicina, o dado el caso en el que la primera línea fue acitromicina, se debe iniciar un esquema con moxifloxacina. Bueno, sospechar en aquellos pacientes que tienen una uritis recurrentes, que no hayan tenido un correcto cumplimiento del esquema, que vuelvan a tener una reexposición. Por eso es importante pues, conocer cuáles son las características del paciente, cuáles son sus hábitos sexuales, si tienen una pareja sexual pues,
estable, evaluar a esta pareja y también iniciar, siendo el caso, pues el esquema antibiótico. Ten en cuenta, como les mencioné al principio, que actualmente hay un aumento del Mycoplasma genitalum, que pues está altamente correlacionado a la uretritis recurrente. Importante en el seguimiento, pues volver a evaluar a nuestros pacientes 3 semanas después de los síntomas iniciales, volver a realizar una técnica ampliada de ácidos nucleicos 3 semanas después del inicio pues del manejo antibiótico y un control en 3 meses para evaluar que no haya pues posibilidad o tasas altas de reinfección. En la prevención, explicar a nuestro paciente una adecuada higiene genital, cuáles van a ser los comportamientos sexuales más seguros y por más que esté utilizando otros métodos anticonceptivos, explicarle que los métodos de barreras van a ser los que les van a ayudar a prevenir que no haya reinfección en estos casos. El pronóstico pues va a ser bueno en general, sobre todo en el manejo, al realizar un manejo antibiótico oportuno. Sin embargo, tener en cuenta el daño permanente que podemos generar con tejido cicatrizar, estenosis uretrales, otras locaciones de estos microorganismos de la uretra a otros órganos urogenitales. Continuando, la epidimitis va a tener, pues va a estar descrita, perdón, como la reacción inflamatoria del epidimo, va a tener una alta correlación, sobre todo con aquellos pacientes que cursan con una uretritis. Sin embargo, vamos a tener varias etiologías, principalmente otros agentes infecciosos, enfermedades autoinmunes, traumatismos locales o procesos neoplásicos in situ. Tener en cuenta que, pues, además de ser un proceso infeccioso, es una de las principales causas de escroto agudo por las cuales pues, debemos descartar alguna urgencia urológica. Tener en cuenta que al año en Estados Unidos se presentan 600.000 casos nuevos y debemos guiar nuestra sospecha clínica y nuestro manejo antibiótico empírico eh, según las características o la vida sexual de nuestro paciente y de la edad. La clínica básicamente vamos a encontrar pues una inflamación dolorosa acompañada principalmente por eritema, generalmente unilateral. Sin embargo, pues con progresión del tiempo podemos encontrarlo bilateral o con un dolor también sobre el testículo, por lo que pues progresaría eh, a una fase más avanzada como la orquiepididimitis. Vamos a encontrar pues un dolor principalmente en la región escrotal posterior y se puede evidenciar hidrocele en procesos más crónicos por una inflamación, por líquido inflamatorio entre las capas de la túnica vaginales. Tener en cuenta que pues vamos a encontrar el signo de PREN, un alivio del dolor al tener una elevación del testículo y un reflejo cremastérico positivo. Vamos a tener dos tipos de epidimitis. La primera, perdón, es la epidimitis bacteriana inespecífica. La vamos a sospechar principalmente en varones con bajo riesgo de contraer ETS, es decir, en pacientes menores de 18 años o varones mayores de 35 años. Principalmente vamos a sospechar en enterobacterias o en pseudomonas. Sin embargo, no debemos descartar otros patógenos como la tuberculosis, principalmente en pacientes de zonas endémicas, brucellosis en aquellos pacientes que han tenido ya una exposición. En pacientes inmunosuprimidos debemos sospechar nocardia y en pacientes que tengan micosis sistémica, blastomicelos. Adicionalmente, en los pacientes pues debemos sospechar y descartar que tengan una fístula escrotal. Adicionalmente, pues debemos descartar algunos diagnósticos diferenciales que posiblemente lleguen a requerir algún tipo de intervención quirúrgica, como lo son el infarto testicular, el absceso escrotal o una fístula, como les mencionaba. Bueno, principalmente, bueno, mentiras. Por otra parte, vamos a tener la epidemitis de transmisión sexual como principales microorganismos, al igual que la uretritis, vamos a tener la Neisseria gonorrea y la clamidia. Tener en cuenta que va a estar en mayor porcentaje, en este caso, la clamidia. Sin embargo, pues, también vamos a encontrar enterobacterias como la E. coli, ya sea por translocación bacteriana. En estos casos, sobre todo, pues aquellos pacientes que tengan alta sospecha de clamidia, vamos a tener después de una exposición, vamos a tener un periodo entre 1 a 45 días para empezar a presentar los síntomas, siendo el promedio el día 10 en el cual estos pacientes pueden iniciar en la presentación de los síntomas. Debemos también, al igual que en la uretritis, realizar la técnica de ampliación de ácidos nucleicos para confirmar o descartar la sospecha del microorganismo que tenemos y tener en cuenta que
vamos a tener altas complicaciones como la formación de absceso, infarto testicular y de epididimitis crónica. Importante realizar pues una ecografía principalmente para descartar patologías que requieran una urgencia quirúrgica como las de escroto agudo. El tratamiento, pues inicialmente aliviar la inflamación y cualquier otra, utilizando medidas físicas, ya sean bolsas de hielo, elevación del escroto, reposo y el uso de analgesia. Así como también está descrito el uso de antibióticos empíricos, teniendo en cuenta pues las características sexuales de los pacientes y la edad. Entonces, es un paciente que tiene una vida sexual activa y pues sospechamos eh, un posible origen en la clamidia o una gonorrea, vamos a utilizar en un esquema de ceftriaxona acompañado de acitromicina o de, si sospechamos organismos entéricos, o floxacino o levofloxacina. Y si es un paciente con una baja sospecha de microorganismos de transmisión sexual, podemos utilizar algunos de estos antibióticos que podemos encontrar en esta parte, que son aquellos pacientes que van a ser menores de edad o tengan una edad mayor a 35 o no tengan una vida sexual activa, ya sea cefixima, ceproxima o amoxicilina clavulanato. Estos pacientes importantes al tercer día, nuevamente realizar un seguimiento, ver cómo evalúan con sus síntomas y descartar que existan patologías nuevamente pues quirúrgicas como el absceso testicular, un infarto testicular o procesos neoplásicos. Bueno, continuando con el VPH, tener en cuenta que es un virus de la familia Papilloviridae, tiene alrededor de 8.000 pares de bases y va a tener 8 genes, entre los cuales vamos a tener las proteínas E y las L. Las proteínas E van a ser importantes principalmente en los procesos de oncogenia y en los procesos de replicación viral, en los cuales van a tener una interacción con el P53, inhibiéndolo y permitiendo que no haya esos seguros que tiene nuestro organismo, perdón por decirlo así, para que no exista esa replicación oncogénica. Y las proteínas L van a ser aquellas proteínas de la cubierta proteica que van a ser los principales objetivos de las vacunas, en los cuales, pues, de manera profiláctica al administrar una vacuna se espera que el cuerpo genere ese tipo de inmunidad. Van a haber alrededor de 100 tipos diferentes que van a estar divididos en dos grupos, pues aquellos de bajo riesgo con un alto potencial condilomatoso o aquellos de alto riesgo con un potencial oncogénico. Los más comunes y los que más describe la literatura, en los de bajo riesgo va a estar el BPH 6 y 11 y el de alto riesgo va a estar el 16 y 18, siendo el 16 el causante de alrededor del 85% de las neoplasias. La oncogenia pues va a estar dada principalmente por ese proceso persistente y crónico en el cual pues existe una remodelación celular y una transformación en el cual las características del ADN del virus se integran al ADN de nuestras células. Ten en cuenta que, bueno, es un poco de epidemiología, ahí está descrito sobre todo la relación del cáncer de cervicuterino con el BPH, teniendo pues una alta prevalencia en nuestra población latinoamericana de muertes y de números de casos anuales eh, de BPH con cáncer de cuello uterino. Tanto la mujer como los hombres pueden ser portadores, sin embargo, pues la sintomatología y las posibles complicaciones van a ser en un mayor porcentaje en las mujeres. Se considera que alrededor del 80% de las mujeres se habrán infectado en algún momento de su vida y alrededor del 60 al 70% de los hombres en algún momento han sido portados, pues adquirieron el virus y son portadores. Los factores de riesgo, principalmente está el número de parejas sexuales, acompañado de esto va a estar la edad precoz de inicios de las relaciones sexuales. Se estima que la población latinoamericana tiene un inicio de vida sexual alrededor de los 13 años, lo que aumenta, pues en comparación a otros países, considerablemente el riesgo de infección por VPH. Cada vez que una persona introduce una nueva pareja sexual, se incrementa el riesgo hasta en un 40% de contraer VPH. Existen ciertos casos en los cuales ha habido una transmisión vertical madre a hijo en el momento del parto, con principalmente clínica de BPH en laringe. El tabaquismo también da un factor de riesgo, principalmente para infecciones en laringe. El uso del mismo método anticonceptivo por más de 5 años también es un factor de riesgo, así como los pacientes con inmunosupresión
pacientes con otras infecciones de transmisión sexual, mujeres multíparas o pacientes con mal pronóstico nutricional y dietético. Vamos a tener diferentes tipos de lesiones. Las más comunes y en las cuales nos va a dar principalmente el BPH 6 y 11 van a ser las lesiones benignas. Vamos a tener lesiones vulgares, principalmente condilomatosas, que se van a encontrar principalmente en la región genital, rectal y la mucosa-uretral. Principalmente pues está en los sitios en los cuales puede existir algún tipo de lesión o que existe contacto en el momento de el acto sexual. Eh, Principalmente pues en región oral lo vamos a encontrar en las encías, en las mejillas y en los labios, en el paladar duro. Y como les mencionaba que es un condiloma, va a tener o se va a asemejar pues a las características de una coliflor. Pues en esta imagen vamos a encontrar una verruga viral alrededor de 5 milímetros con vasos puntiformes y tener en cuenta que estas verrugas van a poder aparecer incluso hasta 9 meses después de haber tenido ese contacto con el virus inicialmente. Como les mencionaba, pues va a tener las características de una coliflor y se va a manifestar principalmente en áreas donde el epitelio es duro, como el meato uretral y dentro del introito vaginal. Tener en cuenta que el diagnóstico es clínico, sin embargo, en aquellas lesiones de morfología atípica, pues debemos sospechar y realizar, pues dependiendo de si es hombre o mujer, un examen para poder pues, clasificar o caracterizar de mejor manera este tipo de lesiones. Pues inicialmente bueno, ya sea con una colposcopia o con una penescopia, lograr identificar si existe dicha lesión y posteriormente pues realizar una biopsia, ya sea para pues, clasificarlo. Tener en cuenta que pues desde el punto de vista histológico, toda lesión con BPH se va a caracterizar por unos queratinocitos morfológicamente atípicos. Y bueno, vamos a utilizar en los dos exámenes que les mencionaba inicialmente de abordaje, que va a ser tanto la penoscopia como la colposcopia, vamos a utilizar el ácido acético. Está descrita esta técnica al humedecer una compresa o, bueno, una compresa y con ácido acético y dejarlo por 5 minutos alrededor del pene. Al pasar estos 5 minutos, esta tinción va a generar algún tipo de reacción sobre esas vesículas, generando un color blanquecino. En estos casos, pues se puede sospechar, tiene una alta sensibilidad para sospecha de BPH, sin embargo, se puede confundir o hay un alto grado de falsos positivos con otras patologías como son el líquido, la clamidia, las lesiones por traumatismo, medicamentos o por otros compuestos químicos. Tener en cuenta pues que el manejo de estas vesículas en hombres no va a ser bueno, va a ser sintomático, entonces no está tan descrito ciertas técnicas invasivas como como las zonas quirúrgicas que sí están descritas en las mujeres. Sin embargo, pues hay eh, no es muy claro la literatura en qué se debe utilizar, sino que lo dejan a libre elección del médico que va a brindar estos tratamientos. Están descritos agentes tópicos como los agentes antimitóticos o agentes inmunomoduladores que principalmente pues, van a actuar favoreciendo el factor de necrosis tumoral, tratamientos ya como la crioterapia, la incisión quirúrgica, el tratamiento con láser o tratamientos con ácidos para poder contrarrestar este tipo de vesículas. Tener en cuenta que en mujeres va a haber otro tipo de manifestaciones clínicas un poco más agresivas, por decirlo de alguna manera, perdón si no es el término correcto, eh, eh, van a afectar principalmente el epitelio cervicuterino y vamos a encontrar principalmente condilomas acuminados o verrugas genitales, papilomatosis laringea, principalmente lo vamos a encontrar en pacientes pediátricos, y lesiones cervicales que van a avanzar tanto de lesiones premalignas como lo son las lesiones NIC o lesiones ya hablando de carcinomatosis o neoplasias que van a necesitar pues una intervención quirúrgica. Tener en cuenta que pues las lesiones premalignas las vamos a principalmente identificar con una colposcopia y posteriormente llevar estas características, estas biopsias, perdón, a un estudio histológico en el cual pues, se pueda caracterizar realmente cómo va a estar descrito. Vamos a tener 3 grados, una NIC 1 que va a ser una displasia leve, que va a haber una leve diferenciación y va a afectar el tercio inferior del epitelio, es decir, lo más externo.
un NIC2 y un NIC3 que ya van a afectar en mayor medida el epitelio y va a tener una alta progresión a una lesión ya pues mucho más severa que pues, requiera algún tipo de tratamiento, hablando de oncología. Y pues hablando de lesiones malignas, el carcinoma in situ va a ser la principal progresión de las lesiones NIC3, siendo pues casi sobre el 90% de las lesiones que van a progresar. Y de pues de carcinoma in situ vamos a tener otro tipo de carcinomas que también van a acompañar o van a ser de alto riesgo, como el cáncer cervicuterino, el cáncer de células escamosas, el adenocarcinoma cervical y los carcinomas adenoescamosos y neuroendocrinos. ¿Cómo lo podemos prevenir? Básicamente con métodos de barrera, educación. Pues está escrito que el uso de métodos de barrera va a evitar o va a disminuir hasta en un 70% los casos pues, por contacto de zonas genitales no cubiertas. Y la circuncisión, pues está escrita que elimina la prevalencia de contagio, sobre todo en el balón. La realización del paniculado cada año en mujeres pues, con vida sexual activa y la vacunación profiláctica, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero desde pues del 2000 aproximadamente que se empezaron a hacer estudios alrededor de esta vacuna. En aquellos pacientes que juiciosamente se han realizado los esquemas de vacunación, se ha visto considerablemente una disminución en las lesiones tanto pues premalignas como malignas, tanto en hombres que sean portadores o en mujeres en general. Vacunación, actualmente contamos con tres vacunas, dos producidas por el laboratorio Merck, que es alemán, la tetravalente, que pues cubre los cuatro subtipos principales, los dos no oncológicos y los dos oncológicos, el 6 y el 11 y el 16 y el 18, y la nonavalente va a cubrir 9 genotipos. Cervarix fue una de las principales, pues las primeras vacunas que salieron al mercado. Sin embargo, actualmente persiste su alta eficacia y utilidad, aunque solo cubra los genotipos de mayor oncogenicidad. Ten en cuenta, como les mencionaba, que estas vacunas o el avance en estas vacunas están sobre los estudios de las proteínas estructurales de la cápside viral, generando pues en nuestro organismo anticuerpos contra los virus-like proteins de pues de la cápside. Y van a ser profilácticas, es decir, no van a servir como tratamiento en un paciente infectado. Vamos a tener pues inicialmente la vacuna de Cervarix, que va a tener únicamente los genotipos de alto riesgo oncogénico como el BPH16 y BPH18. Es un esquema de 13 dosis que está recomendado para mujeres entre los 9 y 14 años. Y sin embargo, también hay países en los cuales se ha aplicado un esquema de 2 dosis y no ha existido ningún tipo, pues no ha existido una disminución considerable en la progresión de la enfermedad. El Gardasil 4, de la misma manera, va a cubrir los cuatro genotipos principales, que va a ser el 6, el 11, el 16 y el 18. De la misma manera, todos los esquemas están recomendados para hacerlo en 3 dosis en niñas entre los 9 y 13 años. Sin embargo, hay estudios que respaldan que en pacientes por encima de los 13 años, incluso hasta los 21, el esquema de 2 dosis no baja en ningún momento la efectividad de las vacunas. De la misma manera, pues el Gardasil 9 acompañado principalmente, pues no mentiras, utilizando los principales genotipos, nuevamente el 16, el 18, el 6 y el 11. Sin embargo, cubre el BPH45, que es uno de los principales genotipos que está en mayor estudio, que también tiene un alto riesgo de oncogenicidad, que acompaña tanto el 16 como el 18. Hay estudios ya sobre este que ha mantenido la inmunogenicidad por más de 5 años. Y nuevamente, como les mencionaba, el esquema recomendado es de 3 dosis, sobre todo en pacientes de 9 a 13 años. Sin embargo, ese esquema de 2 dosis, hay estudios que no disminuyen la efectividad de la vacuna. Como les mencionaba, hay diferentes tipos de esquemas y de dosis. Idealmente, en en aquellos esquemas de 3 dosis, se da una dosis inicial, una a los 2 meses y otra a los 6 meses. Sin embargo, en aquellos pacientes que únicamente se puede dar 2 dosis, se debe dar pues, la vacuna en el momento inicial y a los 6 meses de la primera dosis. Bueno, caso contrario es la Cervarix, que no es en el esquema de 3 dosis, que no es a los 2 meses, sino es a los 0, a los 1 y a los 6 meses.
Ten en cuenta que pues, los estudios a 8 años han mostrado una alta efectividad, han mostrado sobre todo protección cruzada sobre otros tipos de pH que no estén cubiertos, pues sobre todo en las vacunas de Cervarix y Gardasil 4. Tener en cuenta que ya hay estudios de países, sobre todo en Canadá, regiones de Estados Unidos y Australia, que han demostrado o que están dentro de su esquema vacunar hombres, los cuales han demostrado una protección cruzada y una disminución tanto en las lesiones malignas en mujeres como en las lesiones pues, no malignas en hombres. La efectividad, pues como les mencionaba, tener en cuenta que no es un tratamiento dirigido, sino que se utiliza esas vacunas de manera profiláctica. Eh, Va a ser importante vacunar a todos los adolescentes, idealmente, como les mencionaba, en países pues también con una situación en su organización del sistema de salud diferente. Han intentado extenderlo a todos los pacientes por menos de 6 años, tanto hombres como mujeres, en los cuales se ha visto un papel importante y una disminución considerable en las lesiones malignas. En los hombres está pues tener en cuenta que es el principal transmisor en mujeres. Entre hombres de vida sexual activa entre los 18 y 70 años, como les mencionaba, alrededor del 65% de los pacientes van a ser portadores y de la misma manera pues van a tener un alto riesgo de infectar pues, mujeres. Y tener en cuenta que el BPH ya no, pues además de tener una alta importancia en patología oncológica geniturinaria, también tiene un componente actualmente en cánceres laringeos. Y se ha visto en una disminución por alrededor de sobre el 50% de disminución de prevención del cáncer de cuello uterino. Y las lesiones malignas preneoplásicas de alto grado como los NIC 2 y 3 han disminuido hasta en un 50%. Estas 10 recomendaciones son tomadas de un artículo de la Sociedad Española de Pediatría, en las cuales pues hablan y comparan pues cuáles van a ser los beneficios de vacunar a los niños principalmente antes de, pues, de su inicio de vida sexual, y habla de que pues inicialmente va a haber una disminución considerable en la patología oncológica relacionada con el BPH, pues existiendo actualmente, como les mencionaba, un aumento en el cáncer de cabeza y cuello. Va pues a haber algún tipo de prevención, ya no es únicamente un componente genitourinario, y hay una disminución en impacto de las verrugas genitales, siendo pues no este el principal interés de salud pública. Sin embargo, si se busca la inmunidad en grupo, lo que vaya a disminuir y prevenir patologías mortales, que son las que principalmente afectan a las mujeres. Y esto que fue un poco relevante en los últimos años en Colombia, sobre todo pues por todo lo que hubo alrededor en el 2010 aproximadamente, cuando pues se pensó que las vacunas tenían altos efectos adversos. En el mundo, pues estos son datos del año pasado, se han administrado más de 300 millones de dosis en el mundo. Sin embargo, no ha habido o no ha existido, no hay evidencia de que estas vacunas generen algún desarrollo de enfermedades autoinmunes o neurológicas. Hay descrito, pues, como todas las vacunas, reacciones vagales, como reacciones alérgicas, síncopes o sintomatología clásica de todas las vacunas, como el dolor muscular posterior a la aplicación de la vacuna. Sin embargo, no hay evidencia de que puede generar un síndrome de Guillain-Barré o un tromboembolismo venoso, como se sospechó hace varios años acá en Colombia que podía generar la vacuna. Muchísimas gracias por su tiempo. Doctores, si tienen algún tipo de retroalimentación, se los agradecería. Hola, Juan Camilo, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por tu presentación. Una bibliografía que me parece adecuada. Tengo algunos comentarios. Señora. Em, Dame un momentito. Entonces, pues primero que todo, me parece que al momento de estructurar la charla, deberías manejar todos los temas con la misma estructura, justamente como con el mismo esqueleto. Es decir, si vas a hablar, que más o menos se manejó así como definición, epidemiología, diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico, pues me parece que todos los temas deberían
manejarse de la misma forma para que haya como una organización, una mejor organización en tu cabeza y el público pueda como también entenderlo de una mejor forma. ¿Qué otra cosa me pareció? Está súper bueno el uso de, creo que se llama Smart Art, que son esas cositas que estás usando de colores, pero Sí, también tienen reglas de manejo. Entonces, por ejemplo, cuando en la primera diapositiva pones un Smart Art de conclusiones, pues digamos que no queda bien, se maneja más como, pues primero, en una charla académica, no usar tantos colores. Lo otro es utilizar un poquito menos de texto y pues usar como conceptos un poquito más claros, ¿cierto? Que es lo que me pareció. Me parece que tienes una bibliografía excelente, pero pones a veces un poco de información, digamos, de más y el que está viendo la diapositiva como que no sabe si leer la imagen o leer lo que escribes. Entonces la idea es que se conecten contigo y tú dejes algo como pequeño y puedas hablar sobre eso. de acuerdo. Otra cosa, las referencias en general se escriben en la parte inferior. Sí, señor. eh, en la parte inferior, centrada, bien abajito, en todas las diapositivas. ¿Listo? Sí, señora. Generalmente todas las guías y artículos, eh, pues uno puede entrar a RefWorks o puede entrar a Google Académico o pues entrar a la página donde uno descarga el artículo y poner en site y ahí sale pues la forma en cómo debería citarlo, que se ve pues como muy profesional. Algo respecto a la forma como expusiste, eh, es que siento que podrías hablar un poco más despacio porque pues al hablar tan rápido estás diciendo cosas muy importantes pero se pierden. Entonces eso puede ser una buena eh, observación como para tener en cuenta. Em, Ahora, con todo lo que hablaste, yo quisiera, y me parece muy bueno, digamos, como para saber si uno los conceptos los integró, los entendió y no solamente fue como revisión, pegar y así. Quiero que me digas, porque a veces le pasa a uno eso, ¿no? Como que quiere uno poner una cantidad de cosas y dice uno, le llega uno al otro día el paciente en urgencias y dice, bueno, ¿qué hago? Hago una técnica de ampliación de ácido, sí, ¿sabes? Como mil cosas. Entonces quiero que tú nos des los puntos finales, como los mensajes para llevar a casa. ¿Qué les Bueno, dirías a tus compañeros solamente en manejo, en diagnóstico y manejo de uretritis, epidimitis y BPH? listo. ¿Qué queda hoy? Que tú te pregunte a alguien, quiero que me diga los tips. Entonces cuéntanos, Juan Camilo, ¿qué te quedó? Tips, tener en cuenta entonces principalmente las características clínicas de la uretritis, que va a ser principalmente pues esa secreción mucopurulenta Ujú, pues, en la uretra. ujú. Y pues sospechar principalmente ciertos microorganismos como es la Neisseria gonorrea o la Chlamydia trichomatis y Perdón. pues que el manejo antibiótico que debe ser dirigido. Entonces vamos a tener principalmente ceftriaxona y tenemos dos otros esquemas que lo que mencionaba de doxiciclina o acitromicina, que Listo. después lo que dice cierta bibliografía Vale. es que se prefiere la citro porque es una única dosis. Bueno, entonces perdóname una cosa. Entonces, mira, ahí pues hablaste de muchos esquemas y lo que pasa es que cuando uno pone mucha información pues se puede perder, pero la idea es que uno se lleve como cosas importantes. Entonces, pensaría yo, y no sé si alguien quiera opinar o aportar algo, es que la uretritis podrías dividirlo en gonocóxica y no gonocóxica, ¿cierto? Como Sí, que señora. en la cabeza, si a uno le quedan esos dos grupos, uno ya como que sabe cómo enfocarlo. Cuando es gonocóxica, sabes que vas a hacer un frotis de la uretra y vas a encontrar diplococos gram negativos, pues que es patonogmónico de una infección por Neisseria gonorrea. Y a ese paciente, ¿cuál es el tratamiento de elección? Entonces, lo mencionaste muchos lo Entonces, que antes se usaba otras cosas, más o menos en el 2016 eso cambió. Bueno, ¿qué es lo que se usa? Darle 1 gramo de acitromicina y al menos 250 miligramos de ceftriaxona, ¿cierto? Y cuando uno sospecha que el origen no es gonocóxico,
la elección sería doxiciclina, ¿cierto? Sí, Hay señora. muchos esquemas, pero estamos de acuerdo en que eso podría ser el manejo, ¿cierto? ¿Y qué cambiaría, como, o sea, tu manejo, cómo cambiaría tal vez en la práctica haciendo un frotis de uretra para saber si es gonocóxica o no y darle el tratamiento específico, ¿cierto? Eso en uretritis ya, o sea, eso es como punto clave de uretritis. ¿Cuál es tu punto clave de epidimitis? ¿En qué clasificarías una epidimitis si un paciente llega a urgencias? ¿Cómo dirías, listo, o es esto o es esto? Las cosas raras vamos a dejarlas raras. Como decía un profesor mío de urología pediátrica, el doctor Gustavo Malo, decía, las cosas comunes ocurren con frecuencia, entonces uno tiene que aprender a manejar las cosas comunes. Entonces, ¿cómo dividirías tú las epidimitis? Bueno, pues no comunes como las otras infecciones que mencionaba inicialmente o las de transmisión sexual, que también vamos a sospechar los mismos microorganismos que pues ya En- había mencionado. Sin Listo. embargo, pues Perdóname. Entonces siento que el grupo en el que podrías dividirlo es si la epidimitis es por una enfermedad de transmisión sexual o si el origen es un enterococo porque es una infección urinaria. ¿Estás de acuerdo? sí, señora. Listo. ¿En quién sospechas una infección urinaria? En- mm, ¿Qué se te ocurre? pues en pacientes con otras patologías, pues con Por otras ejemplo, patologías urológicas. sí, entonces, por ejemplo, en alguien que no tenga factores de riesgo para una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, en hombres con crecimiento prostático, que es muy frecuente, con malformaciones urológicas, vejiga neurogénica, un trastorno anatómico o funcional de la vía urinaria, ¿cierto? Son los mismos factores, digamos, para infección urinaria. ¿Y en quién sospecharías una epidimitis por un germen de transmisión sexual? Pues en pacientes sexualmente En activos o con pacientes conductas sexualmente sexuales, activos. pues De sí. acuerdo. Listo. Si mañana en urgencias estás y tú eres el urólogo que está de turno y te llega y le estás explicando a alguien, ¿qué le dirías a alguien si es por una enterobacteria o si es un germen de transmisión sexual? ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Pues de la misma manera que en la uretritis, entonces serían Ajá. 250 miligramos de ceftriaxona con 1 gramo de acitromicina. Ujú. Y Y si en no lo caso, es, y si no, entonces vería el esquema con doxiciclina, si no estoy mal, ¿sí? miércoles. O le puedes dar incluso quinolonas, a pesar de que se desaconseja el uso de quinolonas por la alta resistencia en muchos lugares, pues tiene buena penetrancia. Tener en cuenta que la acitromicina para epidimitis no es la mejor opción porque no tiene buena penetrancia, ¿cierto? Entonces ahí dicen, no, use mejor un germen, o sea, use un antibiótico como si fuera una infección urinaria. La epidimitis por enterobacterias es una infección urinaria, ¿cierto? Sí, señora, gracias. Perfecto. Y cuando hablas de BPH, bueno, ahí sí como que es un poquito más largo, pero quiero que me cuentes, ¿qué, qué nos podrías hablar de vacunación en Colombia de BPH? Así, rápido. Importante que dentro del esquema colombiano están todas las niñas entre Ujú, los 9 y los 15 años. A ujú, partir de ahí, pues se puede adquirir la vacuna, pero pues ya tiene un sí, costo. sí, Que estaban disponibles hasta el año pasado. Honestamente, este ujú, año no sé si listo. persisten, pero están las 3 vacunas. Y pues se debe realizar de alguna manera como prevención. No es ningún manejo, pues, no sé si decirlo sintomático, pero pues no hay línea de manejo en la vacunación, sino que es netamente profiláctico para Eso. prevención de las complicaciones, Y si hoy un colega tuyo te dice que tiene un hijo y quiere vacunarlo, es un niño, ¿qué le dirías? que deberían sí o Que sí. debería hacerlo. ¿En qué edad debería vacunarlo? También está escrito desde la edad pediátrica, entre los 9, no A sé los honestamente, 26 doctora, años. pues creo que hasta los 26 años. 9 a 26 años es lo que está escrito por la FDA, ¿cierto? Sí, Que señora. si lo cubre el plan de salud, pues No, no. acá en Colombia no Y cubrimos. tú le dirías por qué sí o sí tiene que vacunarse o tú le recomendarías. Pues hay una disminución tanto pues en las presentaciones clínicas que hay en los hombres y pues Ujú. no es un vector de contagio, sí, no es un hospedero para el virus, perdón, en la, pues frente a las infecciones de las mujeres, No, entonces más bien te corrijo ahí. Los por favor. hombres tienen la mayoría de infecciones asintomáticas, ¿cierto? Pero portan el VPH.
Justamente la circuncisión es una medida efectiva que reduce las tasas de infección por VIH y por VPH. Y al disminuir también la infección por VPH, que tú hablabas de los 10 puntos, en últimas lo que se quiere es que se reduzca la mortalidad en mujeres por cáncer de cuello uterino. Esa podría ser una cosa para convencer a un niño de que al papá de un niño de que lo vacune, ¿cierto? Sí, ¿Y señora. qué otras cosas pueden reducir que nos hablaste mucho? ¿Qué otras Pues enfermedades? otras patologías oncológicas, pues, Ujú. probablemente, pues, de laringe Tumores y de de... cabeza y cuello. Ujú. correcto. Sí, señora. Listo. Bueno, ¿y qué harías en un paciente con sospecha de una lesión por VPH? Entonces, pues, hombres, como les mencionaba, una penoscopia con ácido acético y posteriormente, pues, identificar por histológicamente la lesión. Y en mujeres lo que se hace es, pues, lo mismo, pues, o se hace una colposcopia, con ácido Ujú, acético se identifica la lesión y esa muestra se es llevada a un estudio histopatológico para poderla ujú, clasificar dependiendo pues del NIC y de ahí ujú, pues evaluar qué riesgo ujú. hay de progresión a malignidad. Juan Camilo, ¿qué es el ácido acético? Lo puedes conseguir fácilmente, te lo aseguro. Mm, Cómpralo cerca de tu casa. No sé en qué presentación tiene, doctora. Realmente. Vinagre blanco. Bueno, en la letra dice que Sí, tiene sí, un sí, olor a sí. vinagre, pero no sabía que era vinagre Todo como tal. sabe a vinagre, huele a vinagre y es vinagre. Y es vinagre. Bueno, Sí. Entonces puedes hacer eso, ¿sabes? Usarlo. Y, ¿qué te iba a decir? Y la penoscopia, ¿sabes cómo se hace? O sea, ¿para qué sirve una penoscopia? O sea, ¿a qué lesión le pondrías vinagre? ¿O para qué la usarías? no entiendo como tal la pregunta, doctora, Sí, pero pues son como lesiones que no están tan caracterizadas y que se tienen una alta sospecha. Pero entonces, como les mencionaba, pues son lesiones coraliformes, pero no sabría. O sea, no entiendo estás de realmente. interno de urología y te van a dejar hacer la fulguración de verrugas. Ujú, sí, señora. Y el tratante te dice que por favor le hagas una penoscopia. ¿Para qué crees que sirve la penoscopia? Pues para delimitar y Estás conocer viendo el las sitio de la lesiones, lesión. digamos que es la Sí, foto. señora. Esas que estás viendo, Pero eso es que son post. las lesiones acetoblancas, Ajá, sí, digamos, señora. listo, ahí las estás viendo. Pero ¿para qué crees que sirve esa prueba? Pues para identificar que las lesiones son de origen, pues que la etiología es por PPH No, y pues entonces delimitarlas, imagínate no que sé. no solamente se tornan blancas por BPH, también algunas otras lesiones pueden tornarse blancas, pero esencialmente para lesiones que no están elevadas, Mm. ¿sabes? Entonces se tornan blancas y tú puedes sospechar o presumir que ahí hay una infección. Recuerda que se queda en la piel, entonces eso es importante. Juan Camilo, si te pregunta a alguien, un compañero tuyo que le salió una verruga y le vas a dar tratamiento tópico, ¿cuál sería tu sugerencia? Tópico. Lo que leí de los inmunomoduladores es que pues son a largo plazo y, o sea, para que sean útiles debe tener un manejo por alrededor de más de 16 semanas. Sí, entonces, bueno, eso digamos que me parecía casi un poquito más importante que hablar como tanto de la parte ginecológica, que también es súper importante y lo hiciste muy bien. Ahora, por ejemplo, existe el imiquimod, la podofilina, la podofilotoxina, ¿sí? Y le puedes decir a un colega que, pues, no sé, a un paciente, pues, estoy hablando del ejemplo, que se ponga el imiquimod por lo menos 3 veces por semana hasta máximo 16 semanas. Tiene que dejarlo al menos 6 a 10 horas y hay de diferentes concentraciones. Entonces, a esa creo que es como la tarea personal de averiguar cuáles son las cosas, porque lo que uno le dicen, pues no se le queda. En cambio, si uno se lo lee, pues eso se queda, ¿cierto? Me queda más Entonces, claro, esa sí, señora. sería como la cosa importante, como si llega y alguien te dice, podrías usar imiquimod, podofilina o podofilotoxina, saberse bien el esquema y la aplicación para que puedas ofrecerlo. Creo que son mis comentarios. Te felicito, hiciste una muy buena revisión. Tenía esas sugerencias y muchas gracias por invitarme a participar en su charla. Gracias, doctor Salgado.
A usted, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, La, la doctora Cárdenas, bueno, ustedes se pudieron dar cuenta, en las últimas 3 charlas hemos tenido son grabados de nuestro programa y que cada quien en su estilo, en mi objetivo, absolutamente todos. Pues primero, rápidamente quiero presentar estas cosas por no poderme vincular desde el inicio. Afortunadamente hay cosas que se presentan, pero bueno, pude ver la mayoría y wow, me parece que concuerdan muchas cosas con lo que la doctora Cárdenas te comentó respecto de la organización, y creo que eso tiene mucho valor para tus próximas intervenciones, y el auditorio seguramente lo va a tener en cuenta también porque es muy importante. Segundo, quiero felicitar a las personas que nos acompañan, que son fieles, digamos, participantes del grupo de interés, porque miren, esta charla es de patología que eventualmente puede llegar a tener una prevalencia significativa en lugares de atención de primero y segundo nivel, y esto es de medicina general, y nosotros hasta ahora estamos terminando primero de ser médicos, médicas, hacer lo mejor, digamos, mejores médicos, médicas, y esta revisión es muy importante para quienes además estamos interesados, y por eso, Juan Camilo, felicitaciones. Y quienes están participando, que veo en la lista que son personas asiduos participantes de nuestro grupo, entonces por la confianza y la fe y la persistencia les agradecemos, eso es muy importante. Tercero, la doctora Cárdenas es una persona muy preparada, muy capaz, y creo que ha hecho 2 cosas que considero importantes. Uno es verificar obviamente la didáctica a través de la cual tú nos expresaste toda la información, y es bueno tenerlo en cuenta. Y 2, tratar de que uno pueda dejar mensajes que sean significativos. Y mi aporte es fundamentalmente a propósito de esos 3 mensajes. El primero es respecto a la uretritis. Uno muchas veces puede no siempre ver la secreción uretral, pero un prurito significativo y un corrientazos a través del pecho pudiera ser una sintomatología asociada. Estén preparados también para aquellos que van a ir seguramente a trabajar, por ejemplo, como servidores del servicio, pues del servicio social obligatorio en sitios de la fuerza pública, porque son sitios prevalentes de infecciones, en particular de uretritis. Digamos, es mucho más prevalente en esa población, ¿sí? Soldados profesionales, básicamente la fuerza pública, y de pronto alguno de ustedes va a tener que trabajar en alguno de esos sitios, entonces es buena idea que sepan con qué arsenal de medicamentos cuentan, porque también es valioso. Primero uno llega a un sitio, verifica con qué cuenta, y así mismo va viendo, de acuerdo con las patologías que se le presenten, cómo las va a enfocar, ¿sí? Y no siempre van a tener, como si tenemos de pronto en Bogotá, la posibilidad de que puedan comprarse una citromicina o que se puedan aplicar una ceftriaxona. Entonces, esas alternativas de las que hablaba la doctora Cárdenas son importantes, y la clave es que ustedes, si tienen la duda, como no siempre van a tener la posibilidad de hacer el cultivo o la verificación, digamos, por el examen microscópico, muchas veces pudieran incluso ir acompañada a la uretritis gonocóxica con un germen no gonocóxico. Esa es una dificultad seria. Muchas veces pueden pasar asintomáticas, y estos son los pacientes que pueden terminar sobre todo con uretras pastosas, o que terminan haciendo estrecheces tipo rosariado, y casi incluso a veces estrechez, con una panestrechez uretral, con un compromiso extendido de varias estrecheces. Entonces siempre es buena idea, así no se vea la secreción uretral, que si uno tiene por lo menos la duda clínica razonable, puedan exponerse a un tratamiento como los que ya hablaron, y es buena idea tenerlo en cuenta. Y tengan en cuenta también que la clamidia es digamos, un microorganismo prevalente,
y que adicionalmente cuando una persona, como ya lo habíamos hablado en las charlas anteriores, que tenga una enfermedad de transmisión sexual, la uretritis en particular, dependiendo de los grupos poblacionales, pero en esos grupos a los que yo me refería, es mandatorio cuando uno se hace el diagnóstico de la uretritis, buscar otras enfermedades de transmisión sexual que pudieran haber expuesto al paciente, con el mismo orden de las PES de las que hablábamos en la charla anterior, ¿sí? Parejas, las prácticas, si utiliza preservativo o no, bueno, ese tipo de cosas de las que habíamos hablado, probablemente necesiten estudios complementarios para ver que no tengan un VIH, una hepatitis B, ¿sí? Que puedan estar asociados ahí, es importante tenerlo en cuenta. Es muy claro ese mensaje que entre Juan Camilo y la doctora Cárdenas construyeron respecto de los pacientes con epididimitis. Fundamentalmente, si yo tengo la duda que ese paciente todavía tiene actividad sexual y pudiera, a pesar de tener una pareja estable, estar cursando con una epididimitis por clamidia, pero al mismo tiempo el paciente tiene síntomas del tracto urinario bajo o una edad donde la hiperplasia es prevalente o un examen físico o una clínica donde habla de crecimiento prostático, pues uno debería combinar los medicamentos. O sea, y para eso creo que el esquema más seguido en Colombia y que bien lo Cárdenas es ciprofloxacina, en los términos que ustedes conocen, más doxiciclina, ¿sí? Para casi que, y digamos que es mucho más fácil conseguir cipro y doxi para ese tipo de casos en los sitios a donde vayan a ir, a primer nivel, entrando en curado, en apartado, donde sea que vayan a hacer su rural, si tienen esa maravillosa oportunidad, a pesar de las dificultades. Y por supuesto, el examen físico, la clínica y la historia fundamentalmente, o sea, es no pregunte en pacientes mayores cuáles son sus conductas sexuales para poder perfilar si se trata verdaderamente de una potencial transmisión sexual o es una infección urinaria secundaria a las alteraciones del tracto acaecidas. Y respecto del BPH, creo que es muy claro el mensaje, simplemente lo voy a iterar. La vacunación es importante y quería resaltar sobre los tiempos de vacunación, porque les pueden preguntar también, bueno, pero si ya es por ejemplo, un chico que ya tiene relaciones sexuales desde los 15 años y ahora tiene 21 años, o una chica que tiene relaciones desde los 17 y ahora tiene 24 años, probablemente ya se haya expuesto a VPH durante sus intercursos, y valdría la pena o sería razonable de todas maneras vacunarse. La respuesta es sí, porque probablemente no se haya expuesto necesariamente a todos los serotipos que pueden estar cubriendo, que pueden estar cubriendo las vacunas, ¿sí? Y recuerden que entre más personas vacunadas estén, es más fácil, chao hijita, descansa, es más fácil lograr el objetivo, y es que de todas maneras haya una menor exposición a patologías secundarias a la inducción de este virus prevalente. No sé si la doctora Cárdenas esté de acuerdo conmigo respecto de la penoscopia. Resulta que no cursamos fácilmente con un examen tan rápido y tan práctico, a pesar que la penoscopia tiene una baja sensibilidad, y la razón fundamental es que, y esto es buena idea que sepan, el ácido tricloroacético es el con el cual se hacen los tratamientos de, por ejemplo, fulguración en citologías, sí, como tratamientos específicos de lesiones que se vean en colposcopio, por ejemplo, ¿sí? Y es diferente el ácido acético, que es el que conseguimos en Vinari, el que nos sirve para hacer la penoscopia, pero sucede que al empapar o al barnizar el tejido, la mucosa del prepucio, el glande, con una gasa empapada con vinagre blanco, muchas veces pueden haber lesiones que no se ven, pero que pueden activarse, volverse acetoblancas, y no necesariamente ser virus del papiloma humano, como bien lo señalaba la doctora Cárdenas. Entonces, esa sensibilidad a veces no supera el 40-45%, de que yo estoy viendo lesiones acetoblancas y no puedo necesariamente asegurar que eso se trate de un virus del papiloma humano. ¿Cuál podría ser el truco o la recomendación en ese caso? En general, las lesiones que se hacen acetoblancas en los primeros 10 minutos corresponden a otro tipo de lesiones. Puede ser una pérdida en la integridad superficial, algún microlíquido o laceración,
otro tipo de proceso inflamatorio, versus las lesiones del virus del papiloma humano aparecerían en la penoscopia como acetoblancas en general después de los primeros 12, 15 minutos, ¿vale? Y eso es, digamos, como para tratar de diferenciar cuáles podrían ser de las que sí y de las que no. ¿Para qué utilizo yo la penoscopia? Fundamentalmente para pacientes varones que consultan por BPH sin tener lesiones, pero lo consultan es porque su pareja tiene un diagnóstico de BPH en una citología cervicovaginal. En estos pacientes fundamentalmente lo que, digamos, el aporte que me da la penoscopia es ver si a pesar de no tener al examen clínico ninguna lesión, puedo tratar de verlas con una penoscopia y así saber si va a tener, digamos, necesariamente uso de alguno de estos medicamentos de los que hacía referencia la doctora Cárdenas y Juan Camilo. Fundamentalmente es como yo lo utilizo. Ese era, digamos, como mi enfoque. No sé si la doctora Cárdenas quisiera redondear algo respecto a esto último que anoto. Sí, no, estoy de acuerdo. Pues teniendo en cuenta que el diagnóstico en hombres es básicamente establecido a través de la biopsia de las lesiones sospechosas, queda uno un poco limitado al no tener, digamos, otras pruebas de diagnóstico en lesiones que no estén elevadas, y por lo tanto la penoscopia pues sigue siendo una herramienta que se utiliza en muchos escenarios clínicos, y esto pues con el fin de no dejar pasar lesiones que puedan progresar y que en últimas pueden no solamente llevar al paciente a una enfermedad premaligna, sino pues contagiarlo a una mujer y pues que la mujer desarrolle una enfermedad secundaria. Entonces creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer bastantes esfuerzos por detectarla y manejarla en forma temprana, pues con el fin de prevenir patología neoplásica. Por lo tanto, a pesar de del bajo rendimiento diagnóstico, seguimos utilizándolo. Es como lo único que tengo por decir al respecto. Perfecto, no sé si hay alguna última pregunta. ¿Algún participante de nuestro conferencista? Por mi parte, no, señor. Agradecerles a ambos, a ustedes, doctores, por acompañarnos y por su tiempo. Con mucho gusto, gracias doctor Salgado por haberme invitado, y como siempre es un placer para mí tener el contacto con ustedes, y gracias a todos también por haberse tomado el tiempo de escucharnos, y esperamos pues, que lo que les hayamos mencionado pues quede de verdad pues, claro y les haya servido para tener un conocimiento un poco más estructurado. Eso es. O conceptos más estructurados. Perfecto, no, gracias. Gracias a ti, Dani, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Como siempre, pongo a disposición el WhatsApp durante la semana por si queda alguna duda respecto de la charla y que la puedan resolver en el tiempo que ustedes consideren. Estamos disponibles. Así que un abrazo y feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche.